Aquí. Bien. Tipos de diodos. Hay muchos tipos de diodos que se utilizan en la industria de la electrónica. Les voy a presentar los más utilizados. El primero y el más común es el diodo LED o un diodo emisor de luz. Estos diodos pueden ser de color verde si el material semiconductor fue tratado con galio o fósforo. Puede ser rojo si es tratado con galio o arsénico, o también se pueden hacer de color amarillo. Son los tres colores más comunes, que son los que se utilizan, por ejemplo, en los semáforos. Eh, ¿Puede haber de otros colores? Claro que sí. Hay una gama de colores exageradamente variada. Puede haber negros, puede haber blancos, puede haber... he visto morados también, por ejemplo, pero los más comunes siempre son el verde, el rojo y el amarillo. El más común siempre es el rojo. Este es el símbolo del diodo LED. Comúnmente estas dos líneas de arriba se omiten, no se dibujan, aunque no tiene nada de malo dibujarlas. Y solo se dibuja esto de aquí, que hasta ahorita es el símbolo común del diodo que hemos estado viendo. Cuando vean solo este símbolo, significa que es un diodo LED o un diodo emisor de luz. Tenemos un fotodiodo. Se trata de un diodo semiconductor en el cual la corriente inversa varía con la iluminación que incide sobre su unión del material tipo N con el material tipo P. Estos trabajan recibiendo una radiación luminosa y se deben polarizar en forma inversa. ¿Qué significa esto? Estos nosotros los polarizamos al revés y no funcionan con el paso de corriente que nosotros le demos, sino que nosotros los energizamos y al estar energizados, el fotodiodo capta la luz que hay en el ambiente, la recibe y esa genera una corriente inversa variada, o sea, genera una corriente IS, que varía en función de la luz del ambiente. El diodo Schottky o ultrarrápido. Este diodo destaca entre los demás diodos por no ser una homounión o una sola unión de dos semiconductores tipo N y P, sino que solo se une, un metal con un solo semiconductor, ya sea de tipo N o de tipo P. En vez de ser un tipo N y un P, es un metal y un semiconductor. Se comporta como un diodo rectificador, trabaja como rectificador salvo que su voltaje es más bajo y su corriente inversa es más alta. Es un rectificador, trabaja como rectificador de media onda. Este tipo de diodo simplemente nos ayuda a que nuestro voltaje de operación sea menor, necesitamos un voltaje de operación menor y a su vez nos entregue a la salida una corriente más alta. El diodo túnel es un diodo semiconductor de unión de un material tipo P con un material tipo N, en el cual se produce el efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo de la corriente. Esto quiere decir que al nosotros utilizar un diodo túnel vamos a recibir una conductancia negativa, o sea que nuestra corriente, la conductancia afecta directamente a cuánta corriente pasa. Básicamente va a filtrar corrientes, pero nos va a generar corrientes negativas. Eso es lo que nos va a generar este diodo túnel. Y solamente van a pasar ciertos intervalos de la corriente, o sea, solo van a pasar ciertos valores de corrientes que nosotros queramos determinar al aplicar este diodo. El diodo Varicap, también conocido como diodo varactor, es un diodo de capacidad variable. Este hace que el ancho de banda en la unión del material P con el material N varíe en función del voltaje inverso aplicado sobre sus extremos. Este diodo básicamente es un diodo de resistencia variable. No tiene más chistes, se hace sonar muy, muy difícil, pero no lo es. Es un diodo de resistencia variable, puede variar en función de lo que nosotros queramos, ya sea que sea más resistivo o menos resistivo. ¿Para qué? Para que nos dé
un voltaje y una de salida cambiable según nosotros queramos. El diodo varistor es un dispositivo semiconductor utilizado para absorber picos de alto voltaje desarrollados en las redes de alimentación eléctrica. El principal objetivo de este diodo es protección. Se utiliza para proteger redes eléctricas. ¿Por qué? Porque este diodo, cuando se tiene un pico de voltaje, por ejemplo, si nosotros trabajamos a 110 volts y de repente hubo un fallo en el sistema y le llegaron, no sé, 2000 volts de golpe, este diodo lo que hace es eliminar ese pico alto de voltaje y proteger nuestra red, proteger todo lo que está después del diodo. Bien, tenemos también los transistores bipolares en la electrónica. Es un dispositivo que se caracteriza por tener ahora, en vez de dos terminales, como hemos trabajado comúnmente con las resistencias de corriente directa, los diodos, cuando lleguemos a trabajarlos en presencial otra vez, van a ver que solo tienen dos polos o tienen dos terminales. El transistor, tiene tres. Este dispositivo consiste en la unión de dos materiales tipo N que se encuentran separados por un tipo P, o de forma contraria, dos tipo P separados por un tipo N. Y como son tres materiales, dos de uno y uno de otro, se tienen tres secciones. Una es la que se le conoce como emisor, la otra como base y la otra como colector. La sección emisora o el emisor es una capa de tamaño medio, o sea, no es tan gruesa, es un material relativamente medianamente grueso, diseñado para emitir o inyectar electrones. Esta es la parte más contaminada o impura. No sé, recordando la primera clase, si mal no recuerdo, cuando vimos cómo se hacían los materiales tipo N o tipo P, dijimos que se hacían mediante dopaje o contaminación de elementos. Entonces, este es el más contaminado de todos, el emisor. La base tiene una contaminación media y es una capa muy, muy delgadita, diseñada para dejar pasar solamente los electrones. Es un pequeño filtro de electrones. El colector es la capa más grande del dispositivo y está diseñada para colectar los electrones, de ahí su nombre, y es la sección menos contaminada, es la más pura. ¿Para qué? Para evitar pérdidas. Aquí podemos ver entonces la construcción de un transistor, ya sea PNP o NPN. Cuando son PNP, son transistores de baja impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la impedancia es la resistencia a corriente alterna. Entonces, cuando es un PNP, tiene una resistencia a corriente alterna muy baja. La primera parte es el emisor, la parte central es siempre la base y la parte final o la parte de la salida es el colector. En el caso del NPN es igual, tenemos el emisor, en el centro la base y en el lado derecho o de salida el colector. Aquí podemos ver la gráfica o el símbolo gráfico de un transistor con base N, emisor P y colector P, o un transistor de base P con emisor N, perdón, acá abajo, y colector tipo N. La flecha en el símbolo gráfico define la dirección de la corriente del emisor a través del dispositivo. El transistor se utiliza casi en todos los sistemas electrónicos debido a que este amplifica también las señales eléctricas. La flecha, dijimos aquí, entonces es el símbolo gráfico, perdón, en el símbolo gráfico define la dirección de la corriente del emisor a través del dispositivo. En este caso, en la base tipo N, la corriente viaja hacia acá, y en la base tipo P, la corriente viaja hacia donde apunta la flecha. Su principal función es transferir la corriente de una unión de baja impedancia a una unión de alta impedancia. O sea, de baja resistencia a una de alta resistencia. El emisor se polariza directamente y el colector de forma inversa.
Entonces el emisor se polariza directamente y el colector de forma inversa. Aquí podemos ver más o menos esto es como nosotros vemos las uniones de un transistor de potencia, comúnmente se les llama corcholatas porque tienen la forma de una corcholata. Este es el colector, este es el emisor y esta es la base. El emisor y el colector se conectan hacia la base. Como el emisor se polariza directamente, significa que el emisor va a ser positivo y la base negativa. Y en el caso del colector es inverso. Este va a tener la conexión negativa y la base la positiva para conectar al colector. Comportamiento eléctrico en un transistor. La barrera de potencial disminuye los portadores de carga y se dirigen hacia la región N o base. Esta base es muy angosta, o sea, es muy chiquita, por lo que aproximadamente todos los portadores o todos los electrones se aceleran por la unión con el colector. La corriente que sale de la base hacia el colector se origina por las recombinaciones que ocurren en dicha región. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros primero llega la corriente al emisor, el emisor los empuja hacia la base y en esta base, cuando pasan hacia el colector, los electrones se alocan entre el paso de la base hacia el colector y entonces después de ese pequeño alocado, cuando llegan a esa unión, lo que hacen rápido es recombinarse, volverse a juntar entre ellos y eso es lo que hace que ocurra una corriente. ¿En cuál región? Pues en la región del colector. La relación entre portadores o electrones que fluyen hacia el colector y los que se inyectan en la unión del emisor con la base se denominan con la letra alfa minúscula letra griega y esta es igual a la corriente en el colector sobre la corriente en el emisor. Aquí tenemos el comportamiento eléctrico en un transistor. Como pueden ver, nuestra corriente empieza a fluir hacia acá. Tenemos una I de entrada, una corriente de entrada. Llega nuestro emisor, llega nuestro transistor, pues. Primero pasa por el emisor, luego llega a la base y de la base tenemos una salida. Es un pin. Acuérdense que dijimos que eran tres, que tenía tres polos de conexión. Aquí tenemos una salida de corriente que es nuestra IB. Y acá tenemos, luego de la base también se va hacia el colector la mayoría de los electrones y nos da otra salida de corriente que es la corriente I del colector, la IC o I de colector y esta la IB o la I de la base, la corriente de la base y esta es IE, nuestra corriente de entrada o también nuestra corriente del emisor. En los transistores actuales la relación alfa varía entre 0.9 y 0.998. Ya son valores preestablecidos y deben de estar siempre entre esos valores para que puedan salir al mercado. La corriente de la base y el colector están relacionadas por un factor que se denomina beta. Beta minúscula, letra griega también, y esta está dada por la corriente del colector sobre la corriente de la base. Además, alfa y beta se pueden relacionar entre ellas mediante esta ecuación donde nos marca que beta es igual a alfa entre 1 menos alfa. El transistor no tiene utilidad como amplificador, no sirve como un amplificador a menos que nosotros coloquemos una resistencia en la terminal del colector, o sea, pasado el colector. Si colocamos una resistencia puede funcionar como un amplificador. Pero al colocar una resistencia, esto va a hacer que se anule la corriente inicial del colector. O sea, vamos a eliminar nuestra corriente. Entonces, ¿qué se hace para evitar esa pérdida de corriente? Se conecta una batería que debe estar polarizada inversamente a través de la unión colector con base. O sea, si este es nuestro emisor, esta es nuestra base y este es nuestro colector, en este punto se tiene que colocar una batería con una resistencia para que pueda funcionar como un amplificador. Bien, ¿cómo determinamos entonces aquí la acción amplificadora del transistor? Nosotros tenemos aquí una fuente de corriente alterna que nos dice que es de 200 milivolts.
nos genera una corriente de entrada o una I de entrada, que es la misma que la corriente total, y esta llega al emisor, que es tipo P, luego llega a la base, que es un material tipo N, y luego llega otra vez al colector, que es un material tipo P. Tenemos la salida y llega a nuestra resistencia RL, por la cual pasa a través de una corriente de resistencia L y regresa hacia la fuente o al negativo. Bien, entonces para determinar este voltaje de esta resistencia L, ¿qué se hace? Bien, primero determinamos la corriente de entrada. ¿Cómo se determina la corriente de entrada? Pues si es la corriente total debe ser igual al voltaje total o el voltaje de entrada sobre la resistencia total o R de entrada. Esto es igual a 200 milivolts, o sea, 0.2 volts sobre 20 volts. ¿Por qué sobre 20 volts? Porque se considera aquí que las resistencias en las fuentes de corriente alterna comúnmente, por ser una fuente, son muy bajas esas resistencias y siempre están entre los 20 y los 100 volts. En este caso tomamos el valor mínimo, que es 20. Y bueno, calculamos nuestra corriente de entrada o nuestra corriente total y debe ser de 10 miliamperes. 200 milivolts sobre 20 nos da 10 miliamperes. Ahora, la corriente de entrada debe ser igual a la corriente, la resistencia RL, o debe ser casi igual. Este símbolo significa casi igual. ¿Por qué es casi igual? Porque al pasar solo por un transistor, las pérdidas de corriente son muy bajas. Entonces son casi iguales. Por lo tanto, al ser casi iguales, podemos determinar que la corriente en la resistencia L es igual también a 10 miliamperes. Por lo tanto, para calcular el voltaje que pasa a través de esta resistencia, debe ser igual a su corriente por su resistencia. Por ley de Ohm, el voltaje es igual a I por R. El voltaje de la resistencia L debe ser igual a la corriente de la resistencia L por el valor propio de la resistencia. Por lo tanto, este voltaje de la resistencia L debe ser igual a 10 por 10 a la menos 3. ¿Por qué está marcado así? Porque son miliamperes. Mili significa por 10 a la menos 3, multiplicado por esta resistencia que son 5 kilo ohms, o sea, 5000 ohms. Y nos da como resultado que a través de esta resistencia están circulando 50 volts. Si se fijan en nuestra fuente, tenemos una fuente de 200 milivolts y al haber pasado por un transistor, terminamos recibiendo una señal de 50 volts. Amplificamos nuestro voltaje. El transistor como interruptor. Además de su uso como amplificador en corrientes de corriente alterna, el transistor se puede utilizar como un amplificador. Eh, entonces, tenemos aquí el circuito básico de transistor como interruptor. Tenemos aquí nuestro voltaje de entrada. Tenemos una resistencia B que llega a nuestra base. Es la resistencia de la base, llega a nuestra base. Y acá es nuestro colector y acá es nuestro emisor. Tenemos un voltaje de salida a través del colector y pasa ya a través de una resistencia de carga L. Y acá tenemos otro voltaje que sale por el emisor y lo aterrizamos. En donde tenemos que este voltaje de entrada determina cuando el transistor se encuentra abierto o cerrado. Como es el de entrada, debe de ser mayor a 0.7 volts. ¿Para qué? Para que funcione el transistor a 0.7 volts. Y podemos determinar la corriente que pasa a través del colector y la corriente que pasa a través de la base. ¿Cómo? La corriente a través del colector es igual a el voltaje del colector sobre la resistencia L. También tenemos que la corriente de la base, o de aquí de B,
debe ser igual a la corriente del colector sobre el, el factor beta, que debe ser igual al voltaje del colector sobre la resistencia L entre beta. Perdón, la resistencia L por el factor beta. El voltaje de entrada debe ser igual a la corriente en la base por la resistencia de la base, o sea, esta corriente que tengamos aquí por esta resistencia de aquí, más 0.7 volts para asegurarnos de que esté operando. Y también podemos determinar que este mismo voltaje es igual a el voltaje del colector sobre la resistencia L por el factor beta multiplicado por la resistencia en B, en base, la resistencia de la base, más los 0.7 volts necesarios para que pueda operar. Esto es, se agrega el 0.7 para si esta operación nos diera, en el caso hipotético, 0, tengamos los 0.7 volts asegurados para que pueda operar. Aquí aclarar que el voltaje CC o el voltaje del colector hacia el punto C es el que está en este punto de aquí, simplemente no lo está marcando el circuito, pero está en este punto de acá, el voltaje CC. En la siguiente en la siguiente diapositiva en la que se encuentra su tarea, podrán notar que sí está marcado como voltaje CC.